Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Dios vivo de la creación por la guía y dirección de su Santo Espíritu y por la revelación de su Santa Palabra. Él nos enseña gratuita y provechosamente acerca del reino de Dios y de su justicia. Es decir, Dios es justo y gobierna con libertad de su espíritu en todo aquel que venga a Cristo Jesús a recibir el bien de su gracia para heredar la vida eterna. Hoy nuestro tema, la gracia y el amor de Dios para salvación y vida eterna. Primera parte. Usted que lee o escucha este mensaje, si aún no conoce la palabra de Dios, permítame decirle, la palabra de Dios son sus pensamientos escritos, la boca de Dios hablando. Es la voz del Señor en la guía y dirección de su espíritu. Escrito está, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 27 al 30. Nótese, Jesús es Dios. Se refiere a sí mismo, yo y el Padre uno somos. Y acerca del Padre dice, Él es mayor que todos, es decir, que habrá muchos falsos dioses a quienes le atribuyen falsa deidad, falsos atributos y falsas bendiciones infernales. Jesús nos dijo que el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo es mayor que todos, y ninguno iguala su amor, su bien, su verdad, su misericordia y su justicia. Él nos dio la más grande bendición que un ser humano puede recibir por su amor y por su fidelidad. En Cristo Jesús fuimos redimidos, rescatados del mal, del peligro, del pecado, de la condenación y de la muerte, salvados por su gracia y resucitados por su justicia. De ninguna otra deidad que el hombre levante podemos decir lo mismo. Cristo Jesús es el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. En ningún otro hay salvación. Él es nuestra esperanza de gloria. La esperanza bíblica no es igual a la del hombre, porque la esperanza del hombre es un deseo emocional. Ejemplo, si alguien desea algo, una sanidad o una respuesta urgente, y no toma en cuenta el tiempo de Dios para responder, porque Dios tiene su tiempo y su hora para responder a nuestras peticiones. El individuo arruina el milagro por su ansiedad, en su afán debilita su fe, se impacienta, se frustra y abandona su deseo. La palabra de Dios nos enseña a esperar pacientemente en el Señor. Salmos 40, 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza al Dios nuestro. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Quien abandona su esperanza y no espera con paciencia la voluntad de Dios para su respuesta, cuando no ve cumplido su deseo, rompe su anhelo y su esperanza queda frustrada. Todo tiempo tiene su hora y cada hora su verdad. La palabra de Dios no nos habla acerca de esa esperanza. La Biblia nos habla de la esperanza de gloria. Escrito está, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La esperanza de gloria es nuestro Señor Jesús. Ahora analicemos, ¿qué tiene en común la esperanza de gloria con la fe? Veamos, en su relación como un sentido espiritual, por fe tenemos gracia de Dios y somos salvos. Creemos en nuestra redención, libertad, salvación y vida eterna. Y por la esperanza de gloria tenemos fe en nuestra resurrección eterna. Así que por esta razón nos purificamos, nos santificamos y nos regocijamos en la presencia del Señor, con el fin de recibir de su poder el triunfo y la victoria que Cristo otorga a los redimidos fieles a la palabra de Dios, que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta esperanza es posible porque sabemos que Dios existe. Tenemos la esperanza en el Dios vivo de la creación, el cual no falla ni miente. Él actúa en el corazón humano, en aquel que, por el sacrificio de redención en Jesús, recibe vida y confía en Él, para recibir cada una de sus promesas. Confiamos en las promesas del Dios vivo. El Dios vivo de la creación actúa con intervención en la vida de todo ser humano que recibe a Cristo Jesús y su salvación y confía en Él. Por mantener firme su fe y establecer su fundamento en Cristo, de acuerdo con los principios escritos en el manual de instrucción, la Biblia, ella nos sostiene y nos fortalece en la verdad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos confianza en el Señor Todopoderoso de participar en las riquezas de la gloria de Cristo y en cada una de sus bendiciones, porque grande es el amor y la misericordia de Dios para con todos aquellos que dispongan su espíritu renacido en Jesucristo. A la enseñanza del Espíritu de Dios debemos tener nuestro oído atento a su voz, para que cuando Él nos llame estemos de acuerdo con su llamado. Es decir, para que de acuerdo con su llamado cada creyente actúe. Como redimido en Cristo Jesús debe amar al Señor y guardar sus mandamientos, estar atentos a su voz y meditar en cada una de las enseñanzas bíblicas. Escrito está: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sea veedor de usted mismo y responda algunas preguntas. ¿Es usted una persona redimida? ¿Aún continúa practicando el pecado? ¿No obedece a la palabra de Dios? ¿No guarda sus mandamientos? ¿Es usted uno de los que cuando alguien le exhorta sobre alguna mala actitud y le anima a dar cumplimiento a la palabra de Dios, usted dice: ¿es que estoy bajo la gracia? Si esta es su interpretación bíblica acerca de la gracia, seguir en pecado porque es salvo por gracia, déjeme decirle, usted aún no conoce el amor de Dios, ni el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario por la humanidad. No es partícipe de la gracia, no conoce acerca de su redención, porque la gracia es un don de Dios, es el bien de Dios dado al redimido, es un espíritu. Escrito está: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaren. Zacarías 12:10. El espíritu de gracia se fortalece con oración, para que el hombre redimido, renacido, no caiga en tentación,
y se aparte del pecado para dar cumplimiento a los mandamientos de Dios. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos la gracia de Dios. No es un espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Nótese, el amor de Dios se manifiesta en el redimido. El redimido tiene el poder de Dios para rechazar el pecado y dominar sus instintos pasionales. La respuesta es un espíritu de amor. Si usted ama a Dios, no tiene miedo de enfrentar las situaciones difíciles. Las va a enfrentar con valentía. Ante la tentación, está firme en el Señor para no caer. El redimido presta atención a la santa palabra de Dios. Le da cumplimiento, guarda sus mandamientos y se esfuerza con valentía y actúa para fortalecer su espíritu y no desmayar. Escrito está, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Si usted aún no es redimido, no ha conocido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por amor a usted para salvación, libertad y vida eterna, esta es su oportunidad. Siga a Jesús de acuerdo a la santa palabra escrita, la Biblia. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, gracias por tu amor y fidelidad, por enviar a tu santo y amado Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario para hacerme libre y limpio de todo pecado. Gracias, Jesús, te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida para permanecer en tu propósito. Tu propósito es eterno. Me diste vida, Señor. Hoy creo, Jesús, que estás conmigo. Con el poder de la fuerza de tu espíritu, me fortaleces en libertad de tu verdad. Gracias, Padre, porque en Jesucristo puedo recibir de tu espíritu el bien y en las tribulaciones quitas todas mis angustias, para que sin temor yo pueda perseverar en la venida de Cristo, en santificación, en adoración y alabanza a ti. Gracias, soberano Dios y Rey, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, seas enaltecido y honrado por toda la eternidad. Te doy gracias, Hijo del Altísimo, por tu amor, por tu gracia, por tu verdad y libertad. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para conocer más acerca del amor de Dios, su verdad y su justicia para salvación y vida eterna, busque por YouTube y Facebook Mensajes de Reconstrucción y Vida. Bendiciones.